Título de esta charla se llama El que no siente no es gente. Bueno, número uno, tenemos que tener claro qué es ser persona, quiénes somos nosotros, qué somos en verdad. Es uno de los conceptos básicos de toda la Torá. Y el que sabe eso, su vida puede cambiar por completo para bien, Bezrat Hashem. También con respecto a los otros, conocer a las demás personas, conocerse a sí mismo, es uno de los principios más básicos de toda la Torá. Conocernos a nosotros mismos. Seguramente lo hemos escuchado algunas veces, pero hay que seguirlo escuchando y seguirlo internalizando cada vez más y más. Y con eso vamos a entender también este concepto de esta clase. Número uno, tenemos que saber que nosotros somos, la Torá nos enseña que somos Neshamot de Akadosh Baruj Hu. O sea, el hombre está compuesto por cuerpo y alma. Y el alma es el principal. El cuerpo es como una vestimenta del alma mientras está en este mundo, con la cual va a poder actuar, así como un bombero tiene su traje y puede entrar en un incendio y salvar a alguien. Así también el alma, para poder actuar en este mundo, entonces tiene que estar en un cuerpo. Sin cuerpo no hay acción, no se puede actuar. Por eso una persona que ya se fue de este mundo, una persona que falleció, los parientes, las otras personas, tratan de meditarlo con actos de ellos, poniéndoselos como si ellos lo estuvieran haciendo, dándole el mérito al otro. Asimismo, cuando alguien va a un Beit Akbarot, o sea, a un cementerio, hay un tema de meter los tzitzit dentro de la ropa, o no hablar de Ibrei Torah en el cementerio. ¿Por qué? Porque el que ya no está aquí, el que ya falleció, su cuerpo está enterrado, su alma se fue arriba, y ya aunque hay una poquita chispita del alma en el cuerpo todavía, que tiene un poquito de conciencia, y ahí se da cuenta que no puede hacer ninguna de esas mitzvot. Entonces, no queremos que los muertos sufran cuando ven que otros sí pueden hacer mitzvot y ellos no. Entonces, las acciones que hacemos en este mundo son aquellas acciones que la Neshama está haciendo dentro del cuerpo, y si son acciones buenas, si son mitzvot, si son cosas positivas, entonces eso va a tener recompensa eterna. Pero el punto es que nosotros somos la Neshama, somos el alma, esa alma que está dentro. Ahora, ¿cómo podemos entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestra alma? Porque el cuerpo tiene cualidades que obstruyen, de cierta manera, nuestra conexión con nosotros mismos. O sea, esto los Balei Musar, los grandes sabios le llaman Dimionot, fantasías, imaginaciones. La persona vive constantemente dentro de imaginaciones de la realidad, y imaginaciones de sí mismo también. Y no solamente eso, estas imaginaciones crean, activan todo tipo de emociones en la persona que muchas veces no están en su lugar. ¿Sí? Todas las emociones, todas las midot que llamamos en hebreo, las emociones, las actitudes, todas se activan con cierto pensamiento que la persona tiene, activa esa cierta actitud. Y dentro de eso está revuelto también los intereses de la persona, todos los intereses, ya se hace intereses de deseos, intereses de cabod, de tener honores o envidias, tanto positivas como negativas,
los intereses también cegan muchas veces a la persona. Y eso también hace que la persona no pueda conectarse consigo mismo, que el sigo mismo, tú mismo eres tu neshama, tu alma que está allá adentro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar en contacto con nosotros mismos? Primero que nada, se necesita una cosa que se llama Menuhat Nefesh. Se llama tranquilidad del alma, así se traduce, o Menuhat Nefesh, que es como que el alma se posa dentro de uno mismo. ¿Qué significa? Hay situaciones en la vida donde la persona puede entrar en conciencia, lo que le llamamos. Entrar en conciencia. Ese entrar en conciencia lo va a lograr comúnmente en un momento de tranquilidad. En un momento de tranquilidad la persona puede entrar, contemplar un paisaje o una situación o simplemente meditar, entrar en conciencia consigo mismo. Y esa conciencia en la que entraste, eso es un contacto, estás tocándote a ti mismo. Todo el tiempo que nosotros estamos en el vaivén y correr de la vida y de nuestros intereses personales y que se activan todo tipo de emociones y cosas, muchas veces, si no, la mayoría del tiempo la persona no está, la persona común, la gente común no está en contacto consigo mismo. La persona puede estar en contacto consigo mismo cuando está en conciencia, cuando está consciente de lo que está haciendo. Ahora, esta conciencia se expresa de diferentes maneras. Esta conciencia se llama dat. Le llaman dat en hebreo. Y es un estado de conciencia donde la persona se conecta consigo mismo y hay ciertas cosas que la persona, cuando las hace, entonces se está conectando consigo mismo. Una de ellas es poner atención. Poner atención en las cosas que pasan, que acontecen o que está la persona observando. Ese estado de poner atención y reflexionar es un estado de estar consciente, es un estado de conexión consigo mismo. Y ese es el principio de la conexión consigo mismo que lo va a poder llevar a un desarrollo de la emuná y de la bitajón y de la irat shamayim, de la contemplación, de la creación, de la captación de que todo es de Hashem. Todo empieza en ese punto de conciencia cuando la persona se conecta consigo mismo. Por eso, si tú quieres, una persona que quiere convencer a otra que Dios existe, por ejemplo, o que la Torah es verdad, entonces, si la otra persona no tiene interés en eso, no tiene interés en saber si Dios existe o no tiene interés en saber si la Torah es verdad o no, si es lo que Hashem nos pide, entonces no hay entrada, no hay cómo la persona pueda realmente descubrirlo y verlo. Porque para la persona poder ver, por ejemplo, que Dios existe, tiene que entrar en un estado de conciencia, en un estado de poner atención a lo que ve, para poder asombrarse y descubrir que, hay un creador. Entonces, este estado en el que la persona contempla y observa de una forma, reflexionando las cosas, poniendo atención y reflexionando, ahí se está conectando consigo mismo. Esto es uno de los puntos muy importantes que vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Poner atención a las cosas te conecta contigo mismo. Ahora, el hombre, nosotros somos un pedazo de Hashem, nos dice la Torah, Hele que loca, mi la neshama, nuestra alma es como si fuera un pedacito divino. Por tanto, todas las características que conocemos de cómo Hashem se manifiesta a nosotros, esas características también las tenemos nosotros. Y es muy interesante porque entre más nos vamos a poder conocer a nosotros mismos y estas características,
más vamos a tener capacidad de conocer a Hashem. Es como una persona que trabaja en una cierta área, entre más trabaja en eso, más conoce del tema. Entonces, igual, por ejemplo, alguien que hace mucha bondad, entre más hace bondad a otros, más reconoce lo que es ser bondadoso. Entonces también más va a reconocer la bondad de Hashem. Entre más reconoces en ti mismo una característica, más vas a poder conocer esa característica que Hashem te está dando. Alguien que solo está acostumbrado a recibir y no está acostumbrado a dar y no da, entonces le va a costar mucho trabajo ver la bondad que Hashem le da a él. Porque si él da poquita bondad, esa es la capacidad que él tiene de captar también la bondad que Hashem le da. Entonces, es muy importante el desarrollo de estas características nuestras, el conocimiento de estas características nuestras, para poder también conocer las características de Hashem. Como alguien que vende ropa. Cuando empieza a vender ropa, empieza a conocer las telas, empieza a conocer los materiales, este tipo de tela, esta funciona así, esta así, esto se ve así, esto se limpia así, esto se plancha así, etcétera. Y cada vez empieza a tener más experiencia y ya cuando lo ve en otra persona vestido, ya puede reconocer incluso la tela, inclusive de lejos. Y pues de la misma manera, por decir así, entre más la persona reconoce, vive, tiene la experiencia de sentir una característica, dígase bondad, misericordia, incluso enojo, justicia, cualquier característica humana, entonces va a poder también descubrir un poco más esas características con las que Hashem se manifiesta a nosotros. Entonces este punto es muy importante. ¿Qué me refiero? Dentro de nosotros, Akadosh Baruj Hu nos hizo a imagen y semejanza. Imagen y semejanza quiere decir este punto que estamos hablando. Que las características de Akadosh Baruj Hu, con las que él maneja el mundo, con las que él creó todo, porque él está más allá de cualquier comprensión, pero las características con las que él creó el mundo, esas características nos las puso a nosotros. De tal manera que nosotros lo podemos conocer a él, podemos conocer más a Hashem. Entre más bondad vas a tú activar en ti, vas a conocer en ti, más bondad de Hashem vas a conocer también. Y entre más vas a conocer a Hashem, más vas a poder conocerte a ti también. Es todo paralelo. Entonces esto es algo muy profundo. En la profundidad de la persona, el hombre en sí mismo, en su profundidad, tiene estas características de Hashem. Ahora escuchen esto, muy interesante. Nosotros decimos así, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno, Hashem es uno. Ahora, una de las formas de entender esto es así. Escucha Israel, Hashem, el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, representa la misericordia, representa la bondad. Cada nombre de Hashem representa otra característica con la que él se manifiesta a nosotros, en este mundo. Por ejemplo, Elohim representa la Midat Adin, la Midat de juicio. Por otro lado, por eso mismo también representa las leyes, la naturaleza, que son todas las leyes. Es el nombre de Elohim. El nombre, por ejemplo, de la Mezuzá, Shakai, Shin Dalet Yud. El nombre de la Mezuzá es Shomer Latot Israel, cuida las puertas de Israel. Hashem cuida nuestras puertas. Está la presencia divina en la entrada. Y así cada nombre de Hashem representa una forma en la que él se manifiesta. El nombre principal dentro de todos los nombres, fuera de que hay un nombre de 24 letras que se decía en el Beta, se conocía solo en el Beit HaMikdash, que es como una revelación de todo muy, muy grande. El nombre principal dentro de todos los nombres de Hashem es el nombre Yud Kei Vav Kei. El nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. Yud, después Hei, luego Vav y luego Hei, que conocemos. Este nombre representa bondad y misericordia. Y decimos en el Shema, escucha Israel, Hashem. Hashem, que es el que se manifiesta a nosotros con misericordia, con bondad. Elokeinu, que es el que representa la
Midat Adin, la expresión de juicio, de justicia. Hashem Echad, Hashem, o es Hashem uno. Yud Kei Vav Kei uno. Todo es Hashem. El nombre de Hashem, ¿qué significa esto? La bondad y la misericordia de Hashem está por detrás de todas sus características. Es la base de todo el universo. O sea, Hashem creó el mundo con bondad y la base de toda la creación es bondad y misericordia. Incluso que Hashem creó el mundo también con justicia, porque si no hay justicia, entonces no habría ninguna recompensa, no habría recompensa, castigo. Entonces, y Hashem creó este mundo para que tengamos recompensa, tengamos la posibilidad de decidir y acercarnos a Él. Entonces, a pesar de que existen esas otras características, la base de todo es bondad. La base de todo el universo, la base de toda la creación es la bondad de Hashem. La Torah empieza con bondad, está escrito, y termina con bondad. Empieza con bondad, que Hashem creó al hombre adentro del Gan Eden, llenándolo todo de bondad, y lo casó con Javá, le hizo su jatuná, su boda, todo. Y termina con bondad cuando Hashem entierra a Moshe Rabbeinu. Entonces, que también es una gran bondad. Entonces, y esto representa todo el contenido de la Torah, es todo bondad de Hashem para nosotros. Y así la creación toda es todo bondad de Hashem para nosotros. Ahora, tocando este punto, yendo a lo que estábamos hablando antes, nosotros somos imagen y semejanza de Hashem. Y nuestra Neshama, nuestra alma, que eso es lo que somos nosotros en verdad adentro, su principal característica también va a ser el Gesed. La base de todas las características va a ser la bondad y la misericordia. O sea, la base de todas las midot, de todas las actitudes nuestras, verdaderas, internas, son la bondad y la misericordia. Entonces, esto muestra algo muy, muy grande. Y vamos a regresar. El punto, por ejemplo, en el monte Sinai, cuando Hashem entregó la Torah, el pueblo de Israel recibió la Torah, después Moshe quedó arriba y abajo empezaron a hacer el becerro de oro y todo. Y Moshe empezó a pedir misericordia, empezó a pedirle a Hashem que le muéstrame tus caminos. Hasta ese momento no había habido una revelación de misericordia tan grande. Nadie conocía esta característica de misericordia tan grande de Hashem. Y cómo el trasfondo de todo es simplemente misericordia. Misericordia a tal grado que la misericordia y la bondad es tan grande que borran el juicio. Mismo que hay juicio, mismo que la persona tendría que pagar, tendría que ser castigado por algo que hizo, tendría que limpiar lo que hizo. La misericordia de Hashem es tan grande que puede borrar, desaparecer todo. Y esa es la profundidad de cómo Hashem se manifiesta a nosotros. La profundidad de toda la creación, de cómo Hashem creó el mundo, es bondad y misericordia. Y así mismo, nosotros mismos, en nuestra profundidad, somos bondad y somos misericordia. ¿Qué significa esto? Bondad es dar a otros. Misericordia, bondad es dar, es todo tipo de dar. Y misericordia es también sentir a los demás, poder sentir al otro, ponerte en tu lugar, en su lugar, poderlo cargar, poderlo sentir y actuar según ese sentimiento. Y también darle tiempo, también tenerle paciencia. Todo eso entra dentro de la misericordia. La misericordia empieza con sentir al otro. Miren, por ejemplo, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, él, ¿por qué fue elegido? ¿Por qué fue elegido Moshe Rabbeinu? ¿Cuál era lo grande de él? Fue el más humilde sobre la tierra, está escrito.
Pero eso se manifestaba en otra cosa. Moshe Rabbeinu fue elegido por los acontecimientos que nos enseña la Torá. Por eso lo aparecen también en la Torá. Número uno, salió a ver al pueblo, a ver cómo estaban sufriendo. Y dicen los Midrashim que no solamente fue ver cómo sufrían, fue a sentir cómo sufrían junto con ellos. Los ayudaba. No solamente los ayudaba por ayudarlos, sino también para poder sentirlos. Para poder sentir lo que ellos estaban sintiendo, para poder sentir el sufrimiento y la dificultad de ellos. Porque la misericordia verdadera va a venir cuando va a nacer en uno, cuando la persona pueda realmente sentir la situación del otro. Y así Moshe Rabbeinu fue elegido como dirigente del pueblo. Midrash muy famoso que Moshe estaba estaba llevando a pastar sus ovejas y una ovejita se fue, salió corriendo y Moshe la siguió y la persiguió hasta que por fin alcanzó cuando llegó a un pequeño río y empezó a tomar ahí agua. Y Moshe le dijo, esto es lo que tenías sed, pobrecita, después de haberla perseguido, quién sabe cuántos cientos de metros o a filo kilómetros, no sé. Moshe, en vez de enojarse con ella, tuvo misericordia, dijo, wow, esto era lo que tenías sed, pobrecita. Agarró y la cargó en su hombro y la llevó de regreso. Hashem dijo, dice el Midrash, tú así como eres con estos animales, de misericordioso, por esa razón, tú vas a ser el que vas a dirigir también a mi pueblo, los vas a sacar también del sufrimiento. O sea, ¿qué significa esto? Moshe Rabbeinu llegó a lo más alto que una persona puede llegar en profecía y en humildad. Y ese nivel de tan grande de humildad, quiere decir en otra forma de ser visto o dicho, que se conectó consigo mismo. Moshe Rabbeinu está conectado consigo mismo al máximo. El que está conectado consigo mismo, ¿qué va a brotar de ahí? Va a brotar de ahí bondad, va a brotar de ahí misericordia, va a brotar de ahí sentir a los demás. Eso es lo que va a salir cuando la persona se logre conectar consigo mismo. Porque esa es la Neshama, eso es lo que somos adentro, en verdad. Entonces, cuando busquemos, cuando nos logremos conectar con nosotros mismos, vamos a lograr sentir a los demás. Ahora, regresando a lo anterior, eso es justamente el tema de poner atención, ver al otro, sentir al otro. Cuando pones atención en el otro, ahí dice, está escrito con Moshe Rabbeinu, él puso atención. Él puso atención a su dolor, puso atención a su dificultad. Poner atención ya te conecta contigo mismo. Ya te conecta con tu conciencia. Estás poniendo atención, ¿qué está pasando aquí? Estás reflexionando. Y entre más reflexiones, entre más te conectes, entre más sientas al otro, y más te nazca la misericordia, más te nazca la bondad, entonces más y más estás conectado contigo mismo y con Hashem también. Ya que entre más uno se conecta consigo mismo, más tiene el puente de poderse conectar con Akadosh Baruj Hu. Como dijimos antes, entre más puedes conocer tu propia bondad y tu propia misericordia, más tienes la capacidad de conocer la bondad que Hashem te está dando. Es como lo que pasó con Rivka. No sé si se acuerdan que Abraham mandó a su esclavo a buscar un shidduch, una pareja para Yitzhak vino. Y el esclavo, ¿cuál fue la forma de descubrir, de darse cuenta cuál es el mejor shidduch? Dice, la mujer que me va a dar agua a mí y me va a ofrecer agua para todos mis camellos, esta mujer que va a hacer tanto gesto, tanta bondad, ella es para Yitzhak. Ella representa, ella es propia para ser parte de la casa de Abraham Avinu, por tanto la bondad que hace. Entonces queda la pregunta, escuché una vez de Rav Chaim Volkin, gran rabino aquí en Israel, queda la pregunta, está bien, pero
la niña está en una casa de idólatras. Su papá es un idólatra, su mamá idólatra, su hermano un idólatra, y no solamente eso, también tramposos y todo. Es que, ¿por qué el hecho de ver que está bien, hace mucha bondad, tiene la midá, la característica de hacer bondad, pero ¿por qué por eso ya está bien? Ulay lo que tendría que buscar es emuná, tendría que buscar emuná en Akadosh Baruj Hu, emuná en Borei Olam, en que hay un creador. Mas no fue eso lo que buscó fue bondad. ¿Y cuál es la razón? Lo mismo que estamos hablando. Porque una vez que una persona tiene la capacidad de hacer bondad con los demás, tiene la llave de cómo conocer también la bondad del Creador. La persona que hace bondad puede ver la bondad del Creador. La persona que no hace bondad, muy difícil va a poder ver la bondad del Creador, porque el nivel de bondad que él tiene con los demás es el nivel de bondad que él va a tener capacidad de captar de lo que Hashem le da. Y así mismo al revés. Una vez que captas la bondad que Hashem te da, viene el agradecimiento a Hashem por todo lo que te da. ¿Cuándo vas a captar la bondad que Él te da? Porque tú también has logrado hacer bondad. Entonces también de ahí nace el agradecimiento a Hashem, de ahí nace la conexión con Hashem, de ahí nace la unión mayor y mayor con Akadosh Baruj Hu y el desarrollo de la emuná, desarrollo de esa captación de que Akadosh Baruj Hu es el creador del mundo y es el que hace cada detalle con la máxima bondad que no tenemos la más mínima idea. Entonces, de esta manera, la persona puede conectarse consigo mismo y puede descubrir quién es él. ¿Quién eres tú? Tú eres ese que está dentro, que le importa el otro. Tú eres ese que está dentro, que siente al otro. Tú eres ese que está adentro, que quiere hacer bondad con los demás. Ese eres tú. Ese eres tú. Todo lo demás, hay muchas fantasías, intereses y cosas que nos tapan, que no nos dejan ser nosotros mismos. O también no solamente eso, también hay, dentro de los intereses están las ofensas. Muchas veces la persona quedó ofendida de cosas que le hicieron los demás, quedó dolida, y eso no lo deja sacar a flote quién es él. O sea que hay que cuidarnos, hay que curarnos, hay que saber que todo es de Hashem, hay que saber que todo es para bien, y en vez de quedar dañados, aprender de todas esas experiencias para ser más grandes, y en vez de quedar dolidos, aprender a no hacer doler a los demás. De esa manera vamos a sacar lo que nosotros somos en verdad, y de esa manera vamos a poder sentir, practicar, sentir y sentir más a los demás. De ahí vas a poder ser tú mismo. Eso significa, por eso le puse este shiur de esa manera. El que no siente no es gente. ¿Qué significa? Cuando tú vas a lograr sentir a los demás, cuando vamos a lograr sentir a los demás, hacer bondad con los demás, tener misericordia de los demás, querer al otro, sentirte uno con los demás, entonces ahí estás llegando a ti mismo, estás llegando a quien eres realmente. Eso es muy, muy importante, hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que experimentarlo. Entre más lo experimentes, más lo vas a poder sentir, como hemos hablado anteriormente. Entre más experimentes hacer bondad, más lo vas a sentir. Yo cuando estaba en la yeshiva había un bajur, era una bolsa de dulces y le daba a cada uno, repartía caramelos, repartía dulces, dulcecitos. Y dijo, wow, eso me hace sentir bien. Se dio cuenta de lo bueno que es dar a los demás, lo que es la bondad de dar a los otros. Estás tocándote, estás llegando a ti mismo. Con la bondad llegas a ti mismo, llegas a tu neshama. Esa felicidad que está adentro, esa plenitud. Había un rabino muy grande que se llamaba Rav Chaim Shmulevitz, de Yeshivat Mir. Este rab era muy conocido. Una de las cosas que lo categorizaba, que mostraba quién era él, era su sentir de los demás. Por ejemplo, hay una historia que había un bajur que su mamá vino de afuera, entonces vino a visitar y en una escalera se lastimó la señora y se lastimó la pierna, ya no podía pasear.
por Jerusalén, pasear por Israel, porque se había lastimado. Entonces el bajur no sabía qué hacer, dijo, bueno, mamá, te voy a llevar a que recibas una brajá del rabino. La llevó con Rabhaim Shmulevitz y la señora le dijo que se había lastimado, ya no va a poder pasear. Entonces dice, pero bueno, entonces, wow, no va a poder pasear, conocer Israel. Dice la señora, sí, pero eso no es lo que más me duele. Aún ahí dice mami. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Lo que más me duele es de que no voy a tener que platicarle a mis amigas cuando regrese. ¿Qué les voy a platicar? ¿Qué les voy a dar? Entonces Rabhaim dijo, wow, mira lo que es una madre judía, que lo que le importa no es presumir, no es solo de presumir. Lo que le importa es que le voy a poder platicar a todas las señoras, a mis vecinas, a mis amigas, de qué fue lo que hice. Darles esa satisfacción a ellas también. Entonces, esa era la visión de él. Un día lo encontraron a Rabhaim Shmulevitz, lo encontraron llorando. O sea, venía con unas lágrimas. Dice, pero ¿por qué llora? Dice, no, es que venía caminando, pasé junto a la zapatería y vi unos zapatitos chiquitos y una mamá comprándole los zapatos a su hijo y me emocioné mucho. Qué felicidad va a tener esa mamá cuando le dé sus zapatos a su hijo, los zapatos que le compró. O sea, él podía llegar a sentir, ya viendo en los demás, sentir la alegría que es poder dar a los demás. Es una alegría muy grande. Él mismo, antes de morir, dijo, hay una historia famosa del Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna antes de morir agarró sus tzitziot y dijo, wow, mira lo que es este mundo. Tan fácil, por unas cuantas monedas te compras unos tzitzit y ya tienes eternidad, tienes una mitzvah para toda la eternidad. Tan barato, tan fácil. Y se tiró a llorar el Gaón de Vilna. Como este mundo, si lo aprovechamos, es el lugar donde podemos adquirir la eternidad de una manera tan sencilla. Y dijo Rabhaim Shmulevitz antes de morir, yo no lloro por los tzitzit, yo lloro por, mira lo que es este mundo, que aquí tan fácil puedes hacer bondad con los demás. Y la bondad que puedes hacer con los demás es algo que nunca más vas a poder hacer. En el próximo mundo ya no hay para hacer bondad, la bondad es solamente aquí. Porque aquí estamos separados, aparentemente. Allá es toda una unión. La capacidad, esta realidad aparente de estar separados y poder hacer bondad uno con el otro, es solamente aquí. Entonces, y esa es la forma, como hemos hablado, de conectarte contigo mismo, de llegar a ti mismo por medio de la bondad. Y así mismo hay que salvarnos, reflexionar y conocernos y buscar aquellos intereses y aquellas cosas, intereses o ofensas, las cuales nos están dañando, nos están tapando esa posibilidad de dar, esa posibilidad de ser nosotros mismos, de tener misericordia del otro. Esos intereses, ya sea de dinero, ya sea de orgullo o de deseos, todos esos intereses hay que sacarlos, porque eso solamente nos dañan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los intereses y por otro lado las ofensas. Cuando hay ofensas, hay que usarlas para aprender, para crecer, para conectarte contigo mismo. Y así mismo, para terminar, una vez que uno puede sentir a los demás, puede sentirse a sí mismo también, puede sentir a los demás, puede cargar al otro y tener paciencia del otro y sentir el dolor junto con el otro, así mismo va a ser con la Kadosh Baruj Hu. ¿A qué me refiero? Ahí la Pincus decía algo muy bonito. Tú vas a una boda, todos están contentos. Todos están con una sonrisa en la cara. Normalmente los únicos que no tienen la sonrisa en la cara son los meseros. Ya están acostumbrados, ya traen la comida, ya, ¿verdad? Pero en general la gente la ves contenta, la ves con una sonrisa. Pero en un entierro, solamente los más cercanos son los que están llorando.
Solamente los que están cerca, solamente los que sienten realmente esa cercanía y sienten lo que está pasando con el otro, con el enlutado, ellos son los que lloran. O con el que se fue también, porque sienten esa falta. Pero ahí ves quiénes son los más cercanos de verdad. En ese momento difícil, en el llanto, en el sentir al otro, en sentir su dificultad. Entonces también así, ahora nos acercamos, estamos en las semanas cerca de Tisha B'Av, Ben Hametzarim, donde recordamos la destrucción del templo. La destrucción del templo no solamente es que no hay un templo, sino eso representa en otros niveles más profundos aquella cercanía que Hashem quiere tener con nosotros y que nosotros no lo dejamos de una cierta manera tener, justo por lo que estamos hablando. Todos esos intereses y todas esas cosas, todas esas tonterías del mundo que nos tapan y no nos dejan conectarnos con Akadosh Baruj Hu y con los demás. Entonces, cuando logremos trabajar con nosotros mismos, llegar a nuestra bondad, dar a los demás, sentir al otro, vamos a poder también, de cierta manera, sentir a Kadosh Baruj Hu. Hay un concepto así, de que sentimos, tratar de sentir aquella bondad que Hashem nos quiere dar y que nosotros no le estamos dejando darnos. Y ese es el dolor verdadero, el más profundo de la destrucción del Beit HaMikdash. La destrucción del Beit HaMikdash solamente representa principalmente la lejanía, la mejizá, la barrera que hemos puesto entre nosotros y Hashem y que la tenemos que volver a construir, la tenemos que abrir. Porque eso Hashem nos lo dio a nosotros para nosotros hacerlo. Porque si Él quisiera, Él lo abre, ya. Eso es la Geulá. Pero sacar esta barrera que hay entre nosotros y Akadosh Baruj Hu y sentirlo, sentir a Hashem, sentir que Hashem, todo lo que Él nos quiere dar, y que no lo estamos dejando. Y por no dejarlo, es que el mundo está como está. ¿Cómo vamos a nosotros lograr esto? Cuando empecemos a dar bondad, cuando empecemos a dar misericordia, a sentir a los demás, cuando sintamos uno con Am Israel, con la humanidad, querer dar al otro, hacer bondad con los demás. Ahí vamos a nacer otra vez, vamos a salir de adentro. Y vamos a poder también captar toda la misericordia y toda la bondad que Hashem tiene con nosotros. Y vamos a poder reconocerla y reforzar nuestra emuná y aumentarla. Y conectarnos más y acercarnos más a Kadosh Baruj Hu. Ya Hashem, que logremos ser personas, que logremos ser las Neshamot que somos y estar siempre más y más cerca de Hashem. Y bueno, mucho éxito para todos. Si hay alguna pregunta, besimja. Amén, muchas gracias. Gracias a ustedes. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Sácalo, rabino. Gracias. Gracias. Bonito. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. Así dígame. Solo, usted dice de que solo los que están cerca lloran porque sienten la falta de la persona o de la cosa. Y que entonces si no hay ningún sentimiento, ¿es porque estaba uno alejado? O sea, si uno no llora es O porque que está alejado del enlutado o que no siente la falta del difunto, de cierta manera, sí. que no siente la falta. Claro, el luto es la expresión del sentimiento de la falta. O sea, cuando uno siente falta, entonces ahí le duele. Y por eso la gente llora. O porque uno se está sintiendo a la otra persona, siente el dolor del otro, y como se pone en su lugar a tal nivel, también llora junto con él.
Gracias. Claro, también existe el entrar en shock, ¿no? Sí. Gente entra en shock y llora después, en ese momento no está llorando. Pero en general ese es el tema. Pues Hashem, que podamos expresar toda la bondad que tenemos dentro. Amén. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Rabino. Gracias a ustedes, bye. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bye. Bye.